Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Es una bendición de verdad estar aquí con ustedes. Siempre nos sentimos privilegiados donde estamos por compartir la palabra del Señor, pero en este lugar es un asunto más especial, ya que sus pastores y nosotros pues somos amigos y es una bendición tenerlos a ellos como amigos. Tienen un corazón extraordinario sus pastores y quiero darles el mensaje de mi esposa, porque ya saben que cuando uno no hace caso a la mujer, el espíritu de mandilonería, aquí no funciona eso. Aquí los hombres sí son libres de eso. ¿Sí? Eso. No, allá en Chihuahua sí estamos muy atados al espíritu de mandilonerismo. Entonces no nos da mucha libertad. No, de parte de mi esposa, les manda muchos saludos, pero también disculpas. Nosotros tenemos una hija que se casó con un español y el español pues se la llevó a España, ¿verdad? El enfermo. Y en estos días nuestra hija se enfermó, traía un problema en uno de los músculos de la espalda de hace ya algunos meses y no se atendió y le salió como una bola en la altura de la cintura, a un costado de la columna. Y estábamos preocupados porque eso no lo sabíamos, solo sabíamos que estaba mal y que no se recuperaba, y lo supimos por una amiga de ella que está ahí en la congre con nosotros, nuestra asistente. Ella fue la que le dijo a mi esposa: oiga, pastora, Chely está mala. Dijo: ¿cómo? Si no nos ha dicho nada. Ya ve cómo son las mamás. Pero ¿cómo? Si no nos ha dicho nada. Así que entró a mi oficina así: Alonso, ¿qué crees? Y yo: ¿qué pasó? Porque sí saben los hombres de lo que les estoy hablando. Cuando entra una hormiga a la casa, por ejemplo: ¡ay, mira lo que se metió, lo que se metió! Y uno como hombre piensa: se metió un oso, un zorrillo, un león, algo. No, una araña, una hormiga. Ella entró así con ese susto a la oficina. Y ¿qué pasó? Chely está muy mala. Y cuando te dice una mujer muy mala y la cara que pone, uno como hombre, ¿qué piensa? Te vas al extremo, ¿ah? Está internada, ya está desahuciada, algo. Y ya cuando me platica, digo: bueno, vamos a tomar calma, vamos a ver qué pasa. Le escribimos y ya ella nos dijo que había estado con ese dolor. Y en una de las fotos que manda, después de unos días, su cara se ve mal. Entonces ya es que mi esposa y yo tomamos la decisión de que pudiera ir, y le tuvimos que hablar al pastor a ver si nos perdonaba. Le suplicamos perdón y el pastor y la pastora son bien buena onda, así que nos perdonaron. Y reciban de mi esposa un saludo y unas disculpas, porque el deseo de ella era estar aquí de verdad, y más cuando le mandamos la foto donde nos estamos hospedando, así con una chimenea bien padre, y nos mandó decir con unas caritas de que estaba llorando. Y luego nos llevaron allá a ver la nieve, porque en Chihuahua se dice que nieva, pero no nieva tanto. Entonces hacía muchos años que no veíamos nevar tan padre como vimos allá arriba. Entonces le mandamos otras fotos para que Dios, el Espíritu Santo, trabaje en ella, le dé envidia y no encuentre paz donde esté. Entonces les manda muchos saludos. Mañana vamos a estar en la conferencia para matrimonios, aunque ella no está, entonces va a estar el asunto más chido, porque cuando la mujer está, los hombres nos calmamos más, ¿verdad? Porque las mujeres, como en veces se cree la mamá de nosotros los esposos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ah? Te invitan a comer a algún lado y va la esposa contigo y: mi amor, no vayas a pedir más comida, nomás la que te den. Y te sientas bien. Y por favor no se te olvide cerrar la boca cuando estés masticando. Y si te hacen reír, no vas a abrir la bocota como siempre le haces y te sueltes riendo ahí en la mesa. Y tú volteas y dices: ¿es mi esposo o es mi mamá? ¿No les pasa nomás a mí? Yo sé que a todos, pero soy el único valiente que lo acepta. Muy bien, vamos al consejo de la palabra del Señor de esta noche para nuestro corazón. Y quiero pedirles que me esperen tantito, porque esto se atoró. Por favor, no empieces. Mira, entiéndeme, batallé mucho para encontrarte. Aquí está. Aquí está. Quiero pedirles: ¿cuántos traen Biblia? Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios.
Y vamos a ir al capítulo 6, por favor. Y vamos a leer algunos versículos para tomar el pensamiento de Dios para nuestras vidas. La Biblia es el instructivo que Dios nos dejó a nosotros para sacar el mayor provecho de nuestra vida. Amén. Dice la Escritura en el versículo 16, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 16, y leemos el 17 también. Dice: ¿o no sabes que tú eres, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, ¿qué dice? Es con él. Vamos a leer el 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué dice? Y el 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, ¿qué es? Es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es de nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, sucede un milagro en nuestra vida. Sucede algo sobrenatural en nuestro corazón. Dice la Escritura que leímos, número 1, que nuestro cuerpo se convierte en la casa de Dios. Diga conmigo, casa de Dios. Así que ya no estoy solo. Dice el versículo 19 que se convierte en la casa de Dios por una razón. Porque el Espíritu de Dios se hizo uno en nuestro espíritu. Dice ahí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es, ¿qué dice? Vuestro. ¿Podemos poner el 17, por favor? El versículo 17 dice que el que se une al Señor, ¿qué es con el Señor? Un espíritu. Todos los seres humanos tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un ¿qué? Un espíritu. Cuando ustedes y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos a Dios que nos perdonara y que nosotros deseábamos vivir para agradarlo a Él, Dios no esperó gente perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Él sabe que nos vamos a equivocar. No sé, todos los que tienen bebés, cuando estás enseñando a tu bebé a caminar, ¿cómo andas tras del bebé? ¿Lo paras? ¿Y cómo lo dejas ahí? Está aprendiendo a caminar, ¿lo paras? Ah, ya te paraste, bueno, ahí nos vemos. ¿Cómo anda usted tras el bebé? ¿Por qué andas así? Porque sabes que ¿qué? Que se va a caer. La razón de que Dios nos diera su Espíritu Santo es porque Él sabe que nos vamos a equivocar. Cuando ustedes y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu de Dios entró en nuestra vida y se hizo uno con nuestro espíritu, y son inseparables. ¿Cómo son? Inseparables. Así que si usted, por ejemplo, era muy mal hablado y después de ese encuentro con Jesús, usted dice malas palabras, de repente te empiezas a sentir mal, te empieza a dar vergüenza. Y la primera pregunta es: ¿por qué me da vergüenza cuando siempre he hablado así y antes no me daba vergüenza y ahora sí? Por una razón: porque dentro de ti vive, ¿quién vive? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo según la Biblia? Juan capítulo 14, 15 y 16 nos describe la función del Espíritu Santo, el cual dice que Él, número 1, nos va a redarguir de todo lo que hagamos que no está bien. ¿Qué es redarguir? No sé si usted en algún momento has estado en algún lado donde estás incómodo y algo te está picando y al principio no te duele, pero de un rato te empieza a calar. ¿Sí me explico? ¿Alguien se ha comprado unos zapatos que te gustan un montón, pero no hay de tu número más que un medio número más chico? Mira, Pepito. Entonces todo el mundo puede ver a Pepito bien contento, pero al rato va a andar Pepito así. ¿Qué tienes, Pepito? ¿Te acalambraste? Ay, se me aprietan los zapatos. Redarguir es que algo te va a empezar a molestar. ¿Quién es? El Espíritu Santo.
Tú puedes decir, toda mi vida la he llevado peleando, discutiendo con mi esposo, con mi esposa. Y desde que fui a la iglesia de estos hermanos y me invitaron a aceptar a Jesús, ahora me da pena, me da vergüenza, me siento mal estar peleando en casa. ¿Quién te hace sentir mal de aquello que antes no te sentías mal? El Espíritu Santo. Él empieza a habitar en ti. Él empieza a vivir dentro de ti. Y te fue dado para que tú tuvieras a alguien que te guiara. No solamente va a redarguir. El trabajo del Espíritu Santo es guiarnos. ¿Cuál es? Guiarnos, dirigirnos, darnos una dirección. Así que cuando usted se sienta mal, no es su conciencia solamente. Es que el Espíritu Santo está trabajando en usted. Cuando nosotros venimos a Cristo, este milagro sucedió en nosotros. Nos convertimos en la casa de Dios. Ahora, si nos hemos convertido en la casa de Dios, vale la pena estudiar las veces que Jesús limpió el templo. ¿Por qué? Porque el templo representaba la casa de Dios antes de que el Espíritu Santo viniera a las vidas de las personas. Y si Jesús tuvo que limpiar el templo, es porque algo nos quería enseñar de cómo debemos mantener nuestro cuerpo, nuestro templo en santidad o en dedicación a Dios, para que el Espíritu Santo no se entristezca dentro de nosotros. Quiero que me acompañen por favor a Juan capítulo 2, versículo 13. Entonces quedamos que somos, ¿qué somos del Espíritu Santo? El templo, su casa. Diga conmigo, yo soy la casa, soy el templo. Él se unió con tu espíritu. Entiende este milagro, por favor, entiéndalo. Póngalo en su corazón. No es una opción. Si usted va a entrar a un antro, a un lugar que no deberías de entrar, si vas a hablar de manera que no debes de hablar, si te vas a comportar de la manera en que tú sabes que no debes de comportarte, por amor a Dios, no pienses que Dios se tapa los ojos y los oídos para no verte ni escucharte. Él está en ti. ¿Sí me estoy explicando? Él está en ti, te va a escuchar. Incluso antes de que usted hable, Él ya sabe lo que usted va a decir, porque lo tiene en su mente y Él habita en usted. Pablo a los Corintios dice, ¿quién va a conocer las cosas del hombre, lo más profundo de él, aún de aquello en donde conscientemente él no se da cuenta? Dice el apóstol Pablo, el espíritu del hombre es el que conoce profundamente a ese hombre, a esa mujer, su propio espíritu. Y ahí es donde el Espíritu de Dios se hizo uno contigo y conmigo. Cuando usted quiere entrar a un lugar que a Dios no le agrada, usted no le puede decir, Espíritu Santo, mira, agarra la onda, donde yo voy a entrar, la neta me da mucha vergüenza que tú entres conmigo. Me da más vergüenza que me veas cómo voy a estar en el punchis. La verdad, si me agüito, me da mucha vergüenza. Mejor, mira, te voy a dejar aquí afuerita. No te vayas a ir, ahorita que salga te metes otra vez. No sucede eso. Si tú te metes al punchis, ahí está el Espíritu Santo, bien agüitado, bien entristecido dentro de ti. Porque tú eres la casa de Él. Escúchame, se hizo uno con tu espíritu. Nunca se te olvide este versículo de Primera de Corintios 6:17. El que se ha unido a Cristo, un espíritu es con Él. Tu relación con Él se ha convertido en algo inquebrantable. Juan, el Evangelio de Juan, no la primera de Juan, no. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 3. Entonces, si somos la casa de Dios, vale la pena, necesitamos estudiar qué nos quiso enseñar Jesús cuando Él limpió el templo. Vamos a aprender algunas cosas. Dice la Biblia, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas que allí estaban. Ahora, póngame atención para explicarle, ¿por qué andaban vendiendo esto allí? Recuerde que antes de venir Cristo, la manera de acercarse a Dios era por medio de sacrificios. ¿Por medio de qué?
había que derramar sangre. ¿Por qué? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios sanguinario? No levanten la mano porque no lo es. Eso quedó instituido por amor de Dios al ser humano. Cuando Adán y Eva pecan, Dios tenía dos opciones. Escucha, esto es muy poderoso. Una, o hacía lo mismo que hizo con Satanás y sus ángeles. ¿Qué fue? Que los agarró en bola y los aventó fuera de su casa, para nunca más tener perdón. O hacía un plan de redención y le daba una oportunidad al ser humano. Así que optó por la segunda. Pero al optar por la segunda opción, Dios dijo, ¿cómo le hago? Porque lo único que a ellos les cubría, recuerden que estaban desnudos. ¿Cómo estaban Adán y Eva? Desnudos. Pero ellos no se daban cuenta, porque lo único que los cubría a ellos, según el Salmo 8, era la presencia de Dios. ¿Cuál era su vestimenta? Así que ellos no se daban cuenta que estaban desnudos, porque lo que veía el uno del otro era a Dios. ¿A quién era? A Dios. Y era tanta la hermosura de Dios en ellos que reflejaban la presencia de Dios y no se daban cuenta que estaban desnudos. Así que cuando Adán y Eva peca, esa presencia de Dios, ¿qué hizo? Se apartó, se fue. Y ahí es cuando se dan cuenta que están, ¿qué? Desnudos. Entonces Dios dice, tengo que cubrirles ahora su desnudez. No puedo darles mi presencia porque necesita haber un arrepentimiento en ellos y hasta ahorita no lo conocen. Así que Dios les da pieles de animales. Y esas pieles, Dios no es un mago, Dios tuvo que sacrificar a esos animales, quitar las pieles y dárselas. Y al sacrificarlos, ¿qué se derramó? Entonces les dijo a ellos, cada vez que te acerques tienes que acordarte de esto que hice por ti. Tienes que derramar sangre. Número uno, porque el que debió haber muerto, el que debió haber estado fuera de la creación, eras tú, no estos animales. Estos animales ocuparon tu lugar. Así que cada vez que tú te acerques a mí, tienes que traer un animal que represente tu vida. En otras palabras, Dios les dijo, te voy a dar, préstame mi abrigo. Te voy a dar, ya mi presencia no está en ti, ahora te voy a dar tu nueva imagen. ¿Cómo te llamas? Carlita. Esta es tu nueva imagen, pero son pieles de animal. Si antes tú tenías la imagen de Dios, que era lo que te cubría, ahora por el pecado, tu nueva imagen se va a oír bien gacho. Pero la nueva imagen de todo el ser humano, cuando se aleja de Dios, es como ¿con qué se va a vestir ella? ¿Pieles de qué? Entonces su nueva imagen ya no es la de Dios, ¿cuál es? Esa es tu imagen cuando te apartas de Dios. Vives por instintos. ¿Por qué vives? ¿Cómo vive un animal? Un animal no razona, vive por instintos. Los seres humanos sin Dios vivimos por instintos. Y un instinto muy grande que Dios nos dio es el de supervivencia. Tú puedes leer la antigua versión, pastor, de Corintios, y dice, el capítulo 2, versículo 14, si mal no recuerdo, dice, en la versión actual, la Reina Valera 60 dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, pero la versión antigua dice el hombre animal. ¿El hombre qué? Haciendo referencia a la imagen que adopta una persona cuando está lejos de ¿quién? De Dios. Qué terrible es vivir lejos de Dios. Qué terrible es salirse del propósito de Dios, porque empiezas a vivir por instintos. ¿Cuál es el primer instinto? Diga conmigo, supervivencia. Y supervivencia tiene que ver con defenderte, tiene que ver con que tú piensas que todos te hacen algo malo. Entonces empiezas a decir, le caigo mal a este, le caigo gorda a este, con este no quiero hablar porque todo lo que me dice te lastima porque es la verdad. Y empiezas a cuidar tanto tu vida que te empiezas a aislar de la iglesia. Tienes que darte cuenta que tú eres la casa de Dios
Y en aquel tiempo se vendían los animales en el templo, porque para presentar el sacrificio había que llevar esos animales. ¿Ya me expliqué claramente? Ok. Así que vamos a suponer que Estados Unidos es la nación de Israel y que Dios dijo que donde debería de presentarse los sacrificios es en Washington. Así que tú no ibas a ir de aquí con una bola de vacas y chivas, ¿verdad? Dijo Dios, si te queda lejos el lugar del sacrificio, junta el dinero y cuando llegues allá, compra el sacrificio y lo ofreces. A Jesús le molestó tanto que estuvieran vendiendo ahí, porque como había mucha demanda, vamos a suponer que yo vendía las ovejas y los bueyes. Entonces, una oveja normalmente vamos a suponer que costara $100. Pero como el hermano Ángel, el hermano Angel, ay, y lo que está en grandote, ¿verdad? Para mí que es como arcángel. El hermano venía y dice, oye, voy a presentar de sacrificio una oveja. Le digo, $200. Entonces él me dice, $200, oye, si cuestan 100, pues ve y cómpralo donde quieras. A Jesús le molestó que con su liturgia, con su culto hicieran un negocio. ¿Sí me estoy explicando? No es que esté prohibido vender hamburguesas ni nada, que quede claro. ¿Estamos de acuerdo? No. Vamos a ver, vendan todo lo que tengan que vender. El problema aquí era el abuso de la gente. Entonces, cuando Jesús ve que en su casa, diga conmigo, en su casa, estaba habiendo abusos. ¿Estaba viendo qué? Abusos. Ya la prioridad no era ofrecer a Dios sacrificios. La prioridad era ganar para sí mismos. ¿Ganar para quién? Ahora, ¿quién es la casa de Dios? Dijimos hoy en nuestros días. Y seguimos teniendo el mismo problema. Todos los cristianos, o la mayoría de ellos, buscamos un beneficio muy propio y nos olvidamos de lo que debemos de darle a Dios. Y si no puede decir amén, solo diga ay. Ay. Nos parecemos mucho a ese templo, nos parecemos mucho a esas circunstancias. El asunto es que Dios ya no habita en templos hechos de mano como en aquel tiempo. Ahora habita en nosotros, y ahora somos nosotros los que queremos negociar con Dios cuando le debemos de dar algo a Dios. Y es ahí donde Dios se molesta. Y mira lo que hizo Jesús cuando estaban desviando el propósito. Dice, versículo 15, ¿está ahí? Versículo 15 a la 1. Ahí está. E hizo, ¿qué hizo? Un azote de cuerdas, echándolos a todos del templo y a las ovejas y a los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó. ¿Y qué dice? Y trastornó de las mesas. Imagínate a Jesús, no sé en qué momento dice que echó un azote. O sea, Jesús se dio el tiempo para hacer el azote. ¿Te acuerdas de bueno, no sé ustedes los jóvenes o los que ya estamos grandes, no nos acordamos de nuestra mamá? Cuando salía, los que vivimos así en aquellos tiempos, que salía al árbol y decía, verás cómo te va a ir, desgraciado. No más que yo te agarre, enfermo. Iba y arrancaba una vara así. ¿No les pasó a ustedes cuando arrancaba las varas del árbol? Y luego le empezaba así a pelar. Y nomás te veía así con ojos de... Imagínate a Jesús limpiando el templo. ¿A Jesús limpiando qué? Ahora velo aplicando a tu vida. Recuerda que usted es el templo, y el anhelo de Jesús es limpiar tu vida. Y dice la Biblia que Él hizo un azote. Yo no sé cuánto tiempo le llevó a hacer el azote, ni sé lo que estaba pensando, pero si pensaba igual que mi mamá, les fue bien gacho a todos. Mi mamá se levantaba con el cinto colgado aquí, y los cintos de antes eran de baqueta así de 1/4 de pulgada. Traían caballos, gallos, espuelas, y cuando te daban aquí, te dejaban el gallo, y si no te dejabas acá en la espalda traías las espuelas, el caballo. Imagínate a Jesús pensando eso. Ahora, lo que quiero resaltar es que la palabra en el griego para palabra azote, pastor, es fragelion. Diga conmigo, fragelion. El fragelion, ¿sabes qué era? Era el látigo
que los romanos usaban para dar castigos públicos. Y algo que el Espíritu Santo te dice hoy es que debes de entender cuando públicamente en ocasiones somos avergonzados o públicamente estamos pasando situaciones muy difíciles. Lo más probable no es que la suegra tenga la culpa. Lo más probable no es que tu esposo, tu esposa o tus hijos. Lo más probable es que Jesús está limpiando su casa. Porque antes de eso, el anhelo de Dios no es avergonzarte. ¿Estamos siendo claros? Pero cuando Él nos habla una y luego otra y no hacemos caso, y luego otra y no hacemos caso, y luego otra y no hacemos caso, tenlo por seguro que a Dios le interesa más tu eternidad que tu dignidad. Ten por seguro que Dios va a cuidar más tu eternidad que tu dignidad. Y te va a dar de fragelionazos. Él va a permitir que situaciones lleguen a tu vida y tú te agarres los pelos y digas: ¿dónde está Dios? ¿Pero por qué no me escucha? Porque Él te estuvo gritando por días. Saca esto de tu corazón. Saca la amargura de tu corazón. Saca el rencor de tu corazón. Y muchos cristianos decimos: es que yo no lo siento. Tienes que aprender a vivir por convicciones más que por emociones. Yo tampoco siento perdonar a mis enemigos, la verdad. Si por mí fuera, lloraba como David. Señor, despedázalos, quiébrale sus mandíbulas y sus dientes, hazlos bajar hasta el abismo. David era de buena onda, pero cuando se enojaba le entraba el asunto bien feo. Se enfermaba bien gacho y oraba contra sus enemigos de una manera terrible. Pero en Cristo Jesús tú eres el templo de Él. Tú eres su casa. Y tenlo por seguro que Él te va a perseguir para que tú empieces a limpiar su casa. Necesitas perdonar, necesitas amar. Necesitamos empezar a tomar decisiones por convicciones y no por emociones. Sabes que debes de venir a la iglesia. Es que no tengo ganas, no siento. A tu carne nunca le van a dar ganas. A tu carne nunca le van a hacer buscar a Dios. Escúchame. Yo tuve un encuentro con Cristo a los 17 años. Así que yo tenía mi cuerpo educado por 17 años a no ir a la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Y la siguiente vez que tuve que ir a la iglesia no tenía ganas. ¿Quién le tenía que enseñar a este cuerpo la nueva manera de vivir? Tú. Este cuerpo no te puede ganar, no te debe de ganar. Tú no eres este cuerpo. Tú tienes que enseñarle la nueva manera de emocionarse, la nueva manera de sentir. ¿Sí me estoy explicando con claridad? Porque el Espíritu de Dios habita en ti y Él quiere darle la dirección correcta a tu enojo, a tu ira, a esos berrinches que haces en casa, a esa manera en cómo te exasperas y empiezas a gritar. Dios quiere darle el sentido correcto. Hay una historia en Samuel que dice que cuando Saúl venía de sus tierras para dejar todo en orden y empezar su reinado, cuando llega al pueblo, encuentra a todo el pueblo llorando y le dice a Saúl: oye, ¿qué tiene el pueblo? ¿Por qué lloran? Pues sabes que nos amenazaron de muerte. Dice la Biblia que vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y lo provocó a ira, a enojo. ¿A qué lo provocó Dios? A enojo. Fíjate, Dios provocando enojo. Si te imaginas a Dios que Dios provocó a Saúl a enojo, pero no lo provocó contra su esposa, no lo provocó contra sus hijos, no lo provocó contra los vecinos, lo provocó contra sus enemigos. Así que el día que tú te enojes porque tienes un hijo que no hace caso, porque no se ponen tú y tu esposa de acuerdo, métete al cuarto y empieza a orar contra toda rebeldía, empieza a orar contra toda influencia de maldad. ¿Te fijas que es el mismo enojo pero que en una dirección?
totalmente diferente. Y Jesús agarra un flagelión y empieza a limpiar su casa. Ahora, por favor, piensa en situaciones difíciles. Piensa en cosas complicadas que te han pasado, que piensas que Dios no está ahí. Ahora la pregunta es, ¿por qué te llegaron? ¿Por qué llegaron a tu vida y por qué están en tu vida? ¿Cuántas veces te ha dicho Dios, saca esto, quita esto, haz esto para un lado? De manera personal somos la casa de Dios y Él siempre va a procurar tenerla limpia. Ahora, Dios no siempre usa esto, ¿estamos de acuerdo? Dios va a ir primero y te va a decir, hija, ¿ya me lo quieres dar? Bueno, ya me lo despreciaron. Y te va a ir y te va a decir, hija, por favor arregla esto, hija, por favor haz esto. Dios lo va a hacer. Va a usar a un hermano, va a usar a alguien, va a usar a una hermana, va a usar a tu mamá, a tu papá. Pero si tú dices, es que yo así estoy a gusto, es que yo no quiero, yo así me siento bien. La obediencia de nosotros como casa de Dios debe de estar por encima de mi comodidad. ¿Sí me estoy explicando? Si yo no hago caso, entonces van a venir las cosas vergonzosas a mi vida. Y eso se llama flagelión. ¿Cómo se llama? Flagelión. El látigo que los romanos usaban para dar castigo público. Ahora, Dios no solamente nos hizo templos de manera personal. Cuando nosotros nos juntamos, somos la casa de Dios. Acompáñenme a la primera carta del apóstol Pedro, por favor. Vamos al capítulo 2. Vamos al versículo 4 en adelante. Primera de Pedro 2:4. Acercándose a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, que dice, escogida y preciosa. El versículo 5, por favor, porque esta es otra versión. Vosotros también, ¿qué dice? Como piedras vivas, ¿qué debemos de ser? ¿Cómo qué? Y un sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué más? Ok, de manera personal, el hermano Ángel es templo, bueno, como que él es catedral del Espíritu de Dios, ¿no? Y de manera personal somos el templo, pero cuando nos juntamos como congregación, diga conmigo, cuando me junto como congregación, Dios edifica una casa espiritual. Ahorita usted y yo somos piedras vivas. ¿Qué somos? Fíjate bien, somos piedras vivas. ¿Para qué? Para que Dios edifique casa espiritual. Entonces, ven, hijo, las piedras en aquel entonces no había concreto, debían de ser bien talladas para que ensamblaran perfectamente. No estaban redondas como yo, eran cuadraditas así, más como él, ¿verdad? Ahora imagínate, una piedra tenía que ser golpeada. Dile, aquí no me las puede volver, compadre. Si en la casa me quiere surtir a cada rato. Y este cuate ya levanta pesas y todo ese rollo. Me levanta a mí en las pesas. Imagínate. Pero aquí, dile. Ahora imagínate que Dios aquí en la iglesia, ¿dónde? Aquí en la iglesia, ¿dónde? Si tú no te alineas a la piedra que Dios necesita de tu vida, ¿qué va a empezar a hacer Dios contigo? ¿Y crees que duele? ¿Crees que duele? Duele. Porque le va a dar a tu orgullo y le va a dar paz. Porque le va a dar a tu orgullo, ¿me explico? ¿Y a quién crees que va a usar para darle a tu orgullo? Al que más gordo te cae. Neta, ¿de verdad? No, si Dios es. Y vas a llegar a tu casa.
tu esposo, ¿qué tienes, vieja? Ahora, pues la hermana, oye, ¿sabes cómo? Y luego las mujeres, véanme los ojos. Ay, Dios, oye, es que como que se meten a buscar dentro de ellas lo que van a hablar, ¿verdad? Porque le hacen así, oye, es que, uy. Como que se meten así dentro de la cabeza y dicen, ¿dónde está lo que quiero decir? ¿Dónde está? Entonces me voltean los ojos y empiezan, dice, ¿qué pasó? Oye, pues me hizo este comentario. Y el problema de los cristianos, cuando no entendemos que somos por Dios piedras vivas para que Él edifique su casa, es que empezamos a agarrar las cosas personales. ¿Empezamos a agarrar las cosas qué? No, pues es que yo le caigo gordo a ella. Pues como ella está bien flaca, como ella sí está esbelta. No, pues es que, ¿sí me estoy explicando? Date cuenta que cuando hay cosas que te molesten, la primera dirección que debe de tomar tu molestia es: ¿qué quiere tratar Dios conmigo? Para que Él no esté constantemente paz y paz y paz. ¿Sí me estoy explicando? Porque si eres piedra viva, dalo por hecho que Dios va a usar el cincel y el martillo para darte, hasta que quedes alisado y te pongas aquí. ¿Sí me explico? Y necesitas estar así, listo para hacer la piedra correcta en el lugar correcto que Dios te quiere, no en el que usted quiere. Han construido aquí las casas, aquí las construyen con sheetrock, ¿verdad? Con madera. Imagínate una madera que diga, no, estás loco, yo ahí no quiero ir. ¿Dónde has visto semejante cosa? Gracias. ¿Dónde has visto semejante cosa? Pero nosotros, cuando Dios quiere construir su casa, ¿qué? Nosotros sí. No, yo ahí no. ¿Yo por qué voy a hacer esto? Pues lo va a hacer, hermano, porque es ahí donde Dios lo quiere a usted. No eres templo solo de manera personal. Cuando te reúnes, empiezas a ser una piedra viva para ser edificado como ¿qué? Como casa ¿qué? Espiritual. O sea, no somos templo de manera individual solamente, sino que también somos casa de manera congregacional. Así que el día que usted diga, no tengo ganas de venir a la iglesia, tranquilo. Su presencia en la iglesia es importante. ¿Qué le parecería ahorita que está haciendo frillito? Que vayamos y le quitamos una hoja de sheetrock a su casa. ¿Sabe qué es que el sheetrock me dijo que no quiere estar hoy aquí? Y le dejamos un huecote. ¿De cuántos pies mide la cosa esa? 8 por 4 pies, y ahí está usted. Échale más leña, hijo. Pues no se va a calentar la casa. ¿Por qué? Pues porque a la triste piedra viva se le ocurrió no venir al culto. ¿Le gustaría tener así su casa? ¿Y por qué tenemos la de Dios así? Nuestra presencia, una vez que somos cristianos, es súper importante. ¿Tú eres el del teclado, bro? ¿Y ahí con el teclado se te ponen así los brazos? ¿Sí? Imagínate, ¿cómo te llamas? Imagínate que el Richard un día diga, no quiero. Y que él piense que es por su decisión el enfermo. Él tiene que saber que él ya no tiene decisión propia en cuanto a lo que él es para la iglesia. Él ya se metió y está como una piedra viva y no se puede mover de ahí porque se nos va a meter un ventarrón. ¿Están aquí? Usted dice, no, pues yo ni toco ni aquí ni allá. No importa, su presencia aquí es importante y se lo voy a demostrar para terminar. ¿Por qué? Dice ahí que somos casa espiritual para ofrecer, ¿qué dice? Vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que, escucha esto, Hebreos 13, 15. Vamos a ver por lo menos 3 sacrificios básicos que la iglesia debe de darle a Dios.
Vosotros también, no, ese no es. Hebreos 13, 15 a la 1. Hebreos. Bueno, déjalo, Leo. Bueno. ¿Cómo te llamas, piedra viva? Te vamos a dar de marros, mijo. No te creas, estoy jugando. Así que, ¿qué dice? Ofrezcamos por medio de él a Dios. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? ¿Cuando hay ganas? No. Siempre. ¿Cuando tengo ánimo? Siempre. Dice siempre. Ay, pastor, es que yo cuando estoy triste no me nace. Aunque no le nazca, usted va a empezar a darle a Dios sacrificios espirituales, porque ya sabe que la Biblia dice que hay que darlos. Tengamos ganas o no, nos nazca o no, nos nazca. Es el labor de todos nosotros como casa espiritual de Dios. Qué chido te da. Dice siempre sacrificios. Primer sacrificio que damos, ¿cuál es? De alabanza. ¿Cuál es? Así que cuando usted viene al culto, usted no viene a... No, pues deje usted, estamos parados cantando, Y muchas veces venimos a Dios y pensamos que Dios se sacó la lotería con nosotros. Pensamos que le pegó al gordo. Si está como yo, pues sí le pegó. Pero si no, ya te amolaste. Entonces nos paramos para darle a Dios. Escúchame, recuerde que estamos como congregación, y el primer sacrificio dice que es de alabanza. Entonces estamos en la congre y el canto dice con mis manos en alto, y parece que dice con mis manos en la bolsa. Y recuerde que si no puede decir amén, puede decir ay, donde le dolió. Porque nuestra manera de alabar a Dios es tan light, es tan lejos de lo que Dios quiere de nosotros. La Biblia dice que alabemos al Señor con nuestras manos en alto, que pongamos voz en cuello. ¿Voz en dónde? Y cuando la Biblia dice voz en cuello, quiere decir que usemos una posición más o menos como esta para que la voz fluya. Entonces puedes cantar con alegría. Y si no tienes alegría porque estás pasando un tiempo difícil, puedes cantar con toda tu voz. El primer sacrificio que damos como congregación es de alabanza. Dice que batamos nuestras manos. Y batir las manos quiere decir que ¿qué? No se ponga tan serio. Yo sé que usted tiene un estilo de adorar a Dios así como para adentro, ¿no? Es que un día estaba un señor así, muy vaquerote él. Tenía un cinto así bien vaquero, una hebillota aquí así. No estaba parado así en el templo. Y todo el mundo adorando al Señor con las manos en alto, aplaudían. Y el amigo le dice, oye, ¿por qué? Pues si eres cristiano, ¿por qué no aplaudes? Lo puedo entender de alguien que no es cristiano, pero de alguien que es cristiano que no alabe a Dios, pues como que no, Yo así canto. Dice, cantas, viejo, pero si no has abierto ni la boca. Dice, yo canto para adentro. Dije, este cuate está como las mujeres de esas que hablan mucho. ¿Sí has visto las mujeres que hablan? Y luego por no parar, agarran aire, pero al mismo tiempo siguen hablando. Así hablaba este cuate, para adentro cantaba. Como congregación, tu primer sacrificio, ¿qué es? Alabanza. ¿Cuántos tienen manos? Úsalas para Dios. Si las usas para las cosas del mundo, ¿por qué no hemos de usarlas para Dios? Por cuestiones de tiempo no te doy versículos que hablan de la manera correcta en que tú y yo debemos alabar al Señor. Segundo sacrificio, versículo 16. Y de hacer bien y de la comunicación, ¿qué dice? Porque de tales sacrificios, ¿qué dice? La versión más antigua dice que de hacer bien y de ayudarse unos a otros. El segundo sacrificio es dar. ¿Cuál es? No sea piedra, brother.
de. Si usted dice, yo soy cristiano y no da, no es cierto, usted no es cristiano. ¿Se sabe la historia de Zaqueo? Dice la Biblia que era un cuate chaparrito, pero bien importante el cuate, era el líder de algunos recaudadores de impuestos. Esos chaparritos pues bien bravos, ¿verdad? Pues este era uno de ellos, pero oyó tanto hablar de Jesús que un día dijo, ahí viene Jesús, y dijo, ¿cómo le hago si estoy rechaparro? No, y había tanta gente que dice, yo me subo a un árbol, y salió corriendo y se trepó al árbol, y ahí estaba viéndolo. Y cuando Jesús va pasando, voltea para arriba y le dice a Zaqueo, ven compadre, baja, porque esta noche es necesario que yo vaya a tu casa. Y cuando está en su casa le comparte el evangelio, y dice la historia que cuando él acepta esta palabra de Jesús, dice Zaqueo, quiero demostrarte que soy tu seguidor. Lo primero que en lo que lo voy a manifestar, número uno, es que si a alguien defraudé, se lo voy a devolver 4 veces. Y todo lo que me quede lo voy a dar a los... ¿Sabes cuál es la primera característica de alguien que se convirtió? Es generoso para Dios. ¿Es qué? Ay, ya sabía que esto lo iba a poner para Dios. Es como cuando le preguntan a las mujeres, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene, hermana? ¿Cómo dice? Hasta que sale el niño, dile mamá que cumpliste tantos ayer. El segundo sacrificio se llama generosidad. No le des a Dios lo que te sobra. Dios nunca te ha dado lo que a Él le sobra. Estaba una mujer viuda. Era una mujer anciana, y dice la Biblia que Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas, viendo cómo la gente echaba el dinero a las ofrendas. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué veía? Sí, también Jesús era así bien fijadón, ¿no cree usted que no? Si usted dice, ay, Dios no se fija en nada de eso más que en el corazón. Ah, sí. Pues quiero decirle que no. Dice la Biblia que Él estaba sentado así como estoy yo, y estaba viendo cuánto echaban. Y yo me imagino que Él pensaba así más o menos, qué piedra es este cuate. Y esta dice, mira tanto que Dios la ha bendecido para que venga a dar lo que le sobra. Pero venía una viejita, apenas podía, y dio las monedas más pequeñas, que aquí ¿cómo se llaman? Penis. Dio 2 esas. Jesús la ve y le habla luego a los discípulos, y de vengan. ¿Quién creen que echó más? Aquellos que, porque en aquel entonces los ricos agarraban las monedas y las dejaban caer así, aquí estaba el ofrendo, y le hacían, y luego voltean a ver. Y los discípulos dijeron, no, pues aquellos que echaron mucho. Dijo, no, porque esta echó de lo que tenía, mientras aquellos echaba de lo que les sobraba. Tu generosidad en el cielo tiene 2 nombres. ¿Das de lo que tienes o el otro nombre es sobras? Y qué feo es tener la imagen de dar a Dios sobras. Pastor, es que no me alcanza. Y no le va a alcanzar mientras usted, desde que recibas su sueldo, desde que recibas tu ingreso, no apartes lo que Él puso en tu corazón. Es lo primero que debe de salir. Si ganas $100, ¿cuánto es de Dios? 10. Ahora imagínate que pones 10 billetes de 10. Yo te pregunto, todos son iguales, ¿cuál debería ser de Dios? De los 10 que pusimos de 10, ¿cuál debería de ser de Dios? El primero, exactamente. Antes de que gastes, ese es el de Dios. No es de la hipoteca, no es del banco, no es de tu deuda, es de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, no solamente damos sacrificios espirituales, damos sacrificios de generosidad. Amén.
No se agüiten, hombre, me hacen sentir hasta bien gacho. Tercero y último y terminamos. Versículo 17, tercer sacrificio. Recuerden, somos templo de manera personal. ¿De manera qué? Pero una vez que pertenecemos a una congregación y nos reunimos y hay un culto, entonces nos convertimos en piedras vivas y para ser edificados en casa espiritual. O sea, también somos templo congregacional. Y nadie debemos de darnos el lujo de faltar. Lo voy a volver a repetir. Nadie debemos de darnos el lujo de faltar. Porque nos vamos a juntar para ofrecer sacrificios espirituales. El primero de alabanza, voy a aplaudir, voy a levantar mis manos, voy a cantar. Este es el fruto de mis labios, adorarlo a Él. Si usted dice, pastor, yo batallo mucho para orar, perfecto. ¿Sabes cómo puedes desarrollar unas buenas palabras de oración? Cuando te metas a la alabanza a cantar, te metas en la alabanza congregacional y empieces a cantar. ¿Sí sabías que cada canto es como una oración, nada más que tiene música? Es la única diferencia. Son oraciones con música. Imagínate qué bendición está en el culto. Cantando es orar a Dios. Entonces hay un canto a mí que me gusta mucho, uno de los que cantaban ahorita, ¿eh? Él no me va a dejar. ¿Cómo va, Carlita? No, no. No me soltarás en la, ¿qué? No, no. Qué chidote, ¿no? Que estés aquí parado y mientras cantas estás pensando en la bronca que tienes con tus hijos, con tus padres, en el problema que tienes con el de la deuda, y que tú le estés cantando a Dios, no me soltarás ni en la calma ni en la tempestad. Y mientras lo estás cantando, lo estás hablando, pensando en el problemón que tienes. ¿Qué crees que va a hacer Dios con eso que estás cantando? Lo va a hacer vida en ti y milagros van a ocurrir en ti. Pero como no estamos dispuestos a ofrecer esos sacrificios, pero sí queremos los milagros. El otro sacrificio se llamó generosidad. Y este tercero y último dice, obedeced, ¿qué dice? Y sujetados a ellos, porque ellos velan por tus almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría, para que lo hagan, ¿qué dice? Y no fingiendo, porque esto, tercera obediencia o tercera sacrificio espiritual se llama obediencia. ¿Cómo se llama? Obediencia. Alabanza, generosidad y ¿para qué nos juntamos como congregación? Para hacer estas tres cosas básicas: alabar, ser generosos y obedecer. Obedece, inclina tu corazón, porque todo lo que se te diga será a favor de tu alma. Llévate esta frase en tu corazón, por favor. Dios está más interesado en tu eternidad que en tu dignidad. Si tú dices, es que me siento ofendido, me siento ofendida, tranquilícese. ¿Por qué se siente ofendido? ¿Por qué se siente ofendida? Pues como me habló, como le haya hablado, ¿el consejo era bueno o era malo? Pues era bueno, pero ¿para qué me dice así? Pues porque le han dicho de las otras formas y no entiende. Obedece. El anhelo de Dios es que tú veas, dice, porque ellos velan por vuestras. Ahora, este principio no solamente lo puedes aplicar aquí, aplícalo en casa. Jóvenes, adolescentes, obedece a tus padres. Sujetémonos a nuestras autoridades en el trabajo, en la ciudad, en nuestro país. Son sacrificios espirituales. ¿A quién? A Dios. Y yo quiero invitarte esta noche a orar al Señor. Número uno, decirle: Señor, yo soy tu casa, porque tu palabra dice que tú te has hecho uno. ¿En dónde? ¿En dónde? En mi espíritu. ¿En dónde? Vamos, para irnos ya, hombre, a ver qué hay de cenar, a la Santísima Cena del Señor. ¿Dónde se hizo Dios uno en usted? 1, 2, 3.
en su espíritu. ¿Y lo puede sacar de ahí? No, a menos de que usted se convierta en un apóstata. Un apóstata es aquel que renuncia a la relación con Dios y lo niega y da media vuelta y se aleja. Pero tienes que saber que dice Mateo que una vez que tu casa queda vacía, viene un espíritu inmundo y va por otros 7 y se meten dentro de ti, y tu última manera, tu última situación, tu último estado de vida antes de Cristo va a ser peor que aquel. O sea, lo que vas a empezar a vivir lejos de Dios va a ser peor que la última situación que has vivido sin Cristo. O eres casa de Dios o eres casa del enemigo. Y número 2, cuando nos juntamos como congregación, ¿en qué nos convertimos? En piedras vivas para que Dios edifique ¿qué? Casa espiritual. Brother, agiliza los molleros, mijo. En el teclado. Échale ahí algo. La cucaracha. Algo, tócale ahí, mijo. No me dejes tan solo, hombre. Yo quiero invitarte a que hagamos esto y vamos a decirle al Espíritu Santo. Yo te voy a decir algo, póngase de pie. ¿Cuántos batallamos en nuestra relación con Dios? Yo batallo en mi relación con Dios. Si dicen, no, hombre, el pastor siempre tiene ganas de ir a la iglesia. No, no tengo ganas siempre de ir a la iglesia. ¿Sabes que a Dios le gusta a mí despertarme a las 3 de la mañana? Y hay veces que yo me duermo a las 12 de la noche porque ando haciendo algunas cosas, y a las 3 de la mañana que me despierto. Bienvenidos a la luz en Santa Fe.